yo creo que salud es muchas cosas, y entre ellas la prevención y el sacar a veces el hospital afuera sería un buen modo también de ayudar a que la gente tenga más salud, ¿no es cierto? Es decir, Sí, bueno, Adrián, muchísimas gracias por sumarte, bienvenido, gracias por el rato que nos dedicás. Eh, Me parecía fundamental que podamos charlar con vos, que estás a cargo del hospital, más allá de que obviamente considero yo que con los que vamos a charlar son una pata fundamental, ¿no? En los procesos de salud. Por supuesto que socialmente está identificado el hospital como el centro de la salud, ¿no? Pero bueno, también es momento de que vamos a empezar a abrir un poco la mirada con respecto a la salud como algo mucho más integral, ¿no? Y no solo una cuestión médica, ¿no? Que es uno también de mis objetivos. Como le dije a todo el mundo, vos ya conocen, Adrián Díaz, pero me parecería que está bueno que vos te puedas presentar. Yo sé que en otro momento tuviste otra gestión también en el hospital, creo que esta es tu segunda vez acá. Contanos lo que se te ocurra, como quieras, para conocerte bien, mejor. muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Adrián Díaz, yo soy médico, especialista en diagnóstico por imágenes, bueno, he hecho algunos cursos de gestión hospitalaria, de administración hospitalaria, tengo entrenamiento en anestesia, y bueno, especialista en medicina familiar. Ya hace 34 años que estamos en Guatraché, y bueno, para empezar, te diría que bueno, hay muchas cosas que son nuevas que nos han tocado resolver en estos tiempos, que han ido modificando muchas cosas y muchos conceptos que había rígidos en cuanto a lo que es salud, ¿no es cierto? A lo que se refiere a que es salud. Como bien dijiste, soy el director del hospital, es mi segunda gestión, mi segundo periodo de gestión. Es un hospital diferente, por supuesto, en cuanto a muchas cosas al hospital de hace 30 y pico de años, por supuesto, en cuanto a muchas cosas. Y bueno, nos toca estar en este periodo que no es nada fácil, son situaciones nuevas, bastante conflictivas por muchos lados, y bueno, estamos tratando de lo posible de hacer camino donde no hay camino, ¿viste? Es decir, sabemos que, bueno, específicamente refiriéndome a todo esto que nos ha surgido, que es la pandemia, ha tenido, bueno, una repercusión muy importante en todo tipo de situaciones y de, digámoslo así, de lugares también y de repercusiones también psicológicas y físicas en mucha parte de la población y de nuestros compañeros también, ¿no es cierto? Esto impacta, ¿no? Directamente porque a veces uno cuando analiza situaciones epidemiológicas o sociosanitarias de este calibre, ¿no? A veces uno comete el error de centrarse solo en está mal dicho como lo voy a decir, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Pero creo que la salud de los trabajadores es algo que, bueno, hace algún tiempo ha estado ganando terreno, ¿no? Poder pensar en la salud de los trabajadores. A vos como trabajador, a tus compañeros, a todos los que trabajan con vos ahí, digo, ¿cómo crees que esto impactó en la organización de ustedes? Digo, tanto de manera negativa, si se quiere, pero también la novedad, quizá también trajo una novedad este impacto. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, quisiera comentarte primero que el hospital es un lugar de alta demanda social, de todo tipo. De todo tipo, si es salud mental, salud odontológica, vacunación, salud de las embarazadas, internación, farmacia, odontología, bueno, radiología, todo el laboratorio. Y a esa demanda social se agrega lo que tenemos, que es esta famosa pandemia, que no es poco. Entonces hay un artículo muy interesante, por lo menos lo leí, que decía, ¿quién cuida a los que cuidan? Entonces es algo bastante interesante en ese sentido. Y de muchas formas nosotros hemos
sentido el impacto, porque esta es una pandemia que nunca, por lo menos ninguno de esta generación ha vivido una pandemia semejante, entonces, en el mundo, entonces no se sabe qué hacer. Todas las cosas que hemos tratado de hacer han sido, de alguna forma, tratando de hacer lo mejor que podemos con lo poco que sabemos, o mucho no sabemos, y tratando de preservarnos y preservar a las personas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, como bien se dice, somos la primera línea, que es la que tiene que estar en contacto con los pacientes infectados o enfermos, no importa. Ya de lo que sea, si es una gripe, coronavirus, cáncer, no importa. Y el personal de salud es una persona que se desgasta muy rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene que sufrir muchas cosas. En el hospital, los hospitales se viven muchas cosas, la muerte, la vida, la enfermedad, y a veces muchas personas no tienen las herramientas para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Herramientas psicológicas estoy hablando, ¿no es cierto? Y a veces nos sobrepasan, muchas veces, como en estos casos, nos sobrepasan porque nadie sabía realmente bien qué hacer. Y empezamos a idear una serie de mecanismos, circunstancias, conductas, costumbres, que no estaban adaptadas, sino nadie nos había enseñado en la universidad. Es decir, cuando tengan una pandemia tienen que hacer esto, esto y esto. No existe eso. Entonces hubo que hacer camino donde no había. Por empezar, tomando modelos de otros lados, tratando de formar grupos de trabajo para no contagiarnos, que una persona contagie a todas. Bueno, tratando de atender a las personas sanas, entre comillas. En otro lado, llámese niños sanos, o control del niño sano, o adultos mayores, o embarazadas. En otro lado, en este caso fue el centro de jubilados, tratando de separar más o menos, o como podíamos, los sanos de los, entre comillas, enfermos. Eso se hizo, en general se hizo en casi toda la provincia, pero no porque nadie nos dijera, sino porque uno tenía la intuición de que así debía ser. Bueno, por supuesto que esperábamos una explosión desbordante de enfermos e infectados, por cómo venía, ¿no es cierto? Nos hablaban como si viniera una tormenta de langostas que nos iba a arrasar o de no sé qué cosa. Las cosas se alcanzaron a hacer desde la parte gubernamental, más o menos bien en el sentido de tratar de bloquear y de encerrarse, entre comillas, para que las personas que estuvieran infectadas o contagiadas o enfermas no llegaran a ingresar a la provincia. Probablemente en otras provincias se demoraron más, o probablemente el volumen de gente y la densidad poblacional sea distinta a nuestra provincia. Entonces, bueno, nosotros estamos muy bien en cuanto a, probablemente va a ser una de tus preguntas, pero estamos muy bien en cuanto a la población de Guatraché y la población pampeana en general, ¿no es cierto? No sé si querés hacerme alguna pregunta. No, me gustaría ya que la cuestión de esta iniciativa de Hablemos tiene que ver con justamente territorializar la cuestión, ¿no? Vos decías recién que en Guatraché no tenemos infectados. No tenemos infectados, no tenemos enfermos. Esto se basa en las medidas simples de, por ejemplo, de bloquear el ingreso o controlar lo más que se pueda el ingreso de personas que probablemente vengan desde zonas donde hay circulación viral. ¿Qué significa esto? Donde el virus se contagia de persona a persona, es decir, que ya se llama circulación viral cuando las personas se empiezan a infectar y a enfermar. Es decir, hay un índice que se llama R, y se le pone un número, R0, R1, R2, R3, R4. Eso significa que es la contagiosidad que tiene el virus o la velocidad con que una persona infectada contagia a otra o otras, ¿sí? Supongamos, un R0 es cuando una persona infectada no contagia o contagia nada. El 1 sigue el 2, el 3. Capital Federal y Gran Buenos Aires ya tienen un R3, ¿no es cierto? O sea que el contagio, ya sea por lo que sea, por densidad poblacional, por hacinamiento, por cercanía, por todo eso, se eleva, entonces empieza a ver el contagio, el virus a dispersarse y a ver el virus por toda la población. Eso es lo que está pasando, por eso hay tanta cantidad de infectados. Claro. ¿Sí? Lo que se ha hecho ahora es... Sí, perdóname, decime, perdóname. Lo que se ha hecho ahora es empezar a detectar con test para ver quién está infectado y quién no. Por eso la cantidad de infectados se eleva. Porque si yo hago test, estoy descubriendo quién está infectado y quién no.
No sé si se entiende este Sí, concepto. sí. Y me parece, creo que entraste en una cuestión muy interesante, te lo comentaba antes de que empecemos a hacer la charla, que creo que quizás vos pienses igual. La gente, digo, la comunidad en general, ¿no? Ve y escucha a través de los medios de comunicación ciertos términos, ¿no? Que terminan creyendo muchas veces que los terminan de entender, pero aún así es un terreno a veces dominado por los especialistas, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo que es muy clásico, ¿no? Esta cuestión de que los médicos se entienden entre ellos cuando escriben, ¿no? Una, es una cuestión muy el paciente no entiende la receta. Entonces me parece que está bueno como parte de democratizar también un poco la información. Yo me había notado algunos términos muy usuales en los medios de comunicación y me gustaría que los bajes a lo terrenal, ¿no? Para que la gente también pueda, a partir de que vea esta conversación que estamos teniendo, pueda entender un poco más, ¿no? Que le pueda dar sentido un poco más a la información que recibe. Por ejemplo, yo había notado tres cosas fundamentales, creo. Uno, ¿qué significa esto que dicen aplanar la curva? Otro, ¿qué significa cuando hablan del pico de contagio? Viste que dicen estamos lejos del pico de contagio, estamos cerca del pico de contagio. Y después, ¿de qué manera se gestiona o se administra la cuarentena? Porque la gente ve que cada 15, 20 días, otra vez a pensarla, ¿no? Me parece que está bueno que cuentes a la gente qué es eso. Bien. A veces es complicado porque tenés mucha razón, eso se llama relación de agencia. Cuando yo soy el agente que tengo el conocimiento y tengo que explicarle a las demás personas qué es en términos que no son médicos y que sean fáciles de entender. ¿Sí? Entonces, o relación de agente también. Entonces, ¿qué significa esto de aplanar la curva? El aplanar la curva significa que tener la mayor cantidad de casos que podamos, o nos vengan la mayor cantidad de infectados en el mayor tiempo posible. Es decir, que los que estén infectados no sean todos de golpe, que no se infecten todos a la misma vez, o se enfermen. O sea, que no se enfermen ni se infecten a la misma vez. ¿Por qué? Porque es lo que pasa lo que pasa en otros países, llámese China, llámese Italia, o España, o los demás países, o Chile en este caso también, donde se contagiaron y se enfermaron mucha cantidad de personas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sobresaturan el sistema de salud y eventualmente esto de los respiradores, de terapia intensiva y bueno, y de las camas que no hay, porque no hay camas para todos. ¿Se entiende esto? Entonces, déjame intervenir un segundo, Adrián, que también creo que podría echar un poco de luz a esta cuestión, ¿no? Me da la sensación a mí, seguramente vos podrás decírmelo mucho mejor, en relación a esto de aplanar la curva, ¿no? De que la mayor cantidad de casos llegue en la mayor cantidad de tiempo posible. Lo traduzco a lo tonto, digamos. Creo que sería algo así, que no nos lleguen 100 en un día, que nos lleguen 100 en 6 meses. Así es. Entonces, hay una cosa importante en relación a las medidas de aislamiento, ¿no? Muchas veces, como esto es tan disruptivo, es tan intempestivo, se termina pensando solo en la relación salud-coronavirus, ¿no? Pero el aislamiento o la cuarentena también permite que no se generen otro tipo de trastornos o de patologías que también podrían llegar a colapsar el sistema, si se suma todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quisiera tomar eso que estás diciendo para decirte que aparte del coronavirus hay otras cosas. Es decir, seguimos teniendo accidentes cerebrovasculares, angustias, infartos, neumonías, pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con neumonía, pacientes con infartos, pacientes con angustia, con depresiones, con, digamos, una serie de situaciones que a veces no pueden manejar los mismos pacientes, porque no es todo coronavirus, me refiero a eso, ¿no es cierto? Entonces, en esto, la capacidad del sistema de salud también tiene que mirar otro aspecto, porque si no, no podemos centrarnos solamente
en eso, en lo que es coronavirus. O sea, si no tengo fiebre o dolor de garganta, no venga al hospital. ¿Cómo? Y si me duele el pecho, y si me duele la cabeza y se me duerme el brazo, ¿no tengo que ir? Eso es algo que me parece que fue algo muy, muy discutido y muchas personas estaban asustadas sin saber qué hacer. Porque, ¿qué hago? Si voy al hospital tengo miedo de contagiarme, porque probablemente haya coronavirus. Y si no voy, me quedo en casa, pero a su vez puedo tener algo. Esto ha sido una disyuntiva de alguna forma muy movilizante o muy movilizadora en las personas y ha generado muchísima incertidumbre. Vos lo dijiste muy bien hoy, ¿no? Al principio, donde no hay camino, ¿no? La incertidumbre no solo impacta a la comunidad, sino que también impacta de alguna forma a la organización metodológica y estratégica de los servicios de salud, ¿no? Porque también hay que, yo siempre digo, pensando en comunitaria, ¿no? Siempre digo esto de que a falta de recursos hay que apelar a la creatividad. Creo que esto también fue para los equipos de salud un desafío, ¿no? Justamente para apelar a la creatividad, porque el hecho de también tener que no solo responder en términos generales a la situación general, también uno tiene que adecuar los recursos y el personal a la situación particular. En este caso, por ejemplo, Guatraché. ¿Cómo se organizó después volvemos a esto de aclarar los términos, pero ya que estamos acá, digo, ¿cómo se organizó específicamente el servicio de salud cuando empezó todo esto? Sé que estuvieron en el centro de jubilados, ¿puedes contar un poquito de eso? Sí. Se empezaron a tomar algunas, o se empezaron a decir, a hablar muchas ideas y situaciones que no conocíamos. Es decir, cada uno empezó a aportar algo. Bueno, yo voy a, supongamos, a hacer tal cosa porque tal otra. O de alguna forma todos empezaron a contribuir con su saber y entender, y a su vez guiados por lo que es salud pública, y de alguna forma a poner ideas para ver cómo podíamos tratar de combatir esto. No teníamos ninguna respuesta de nada, porque no sabíamos nada, no sabíamos si iba a llegar, cuándo, cómo, a través de qué. Entonces empezamos, bueno, dijimos, bueno, vamos a separar lo que es enfermo de sano, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, decidimos, como te comentaba más temprano, ir al centro de jubilados, ahí vacunación, control de embarazada, control del niño sano, y eventualmente pacientes que no tuvieran aparentemente fiebre o dolor de garganta. Y acá en el hospital, usarlo como, digamos, el paciente enfermo o respiratorio, como le decíamos. Atender también la guardia, no solamente casos respiratorios, y de esa manera pedimos prestado un contenedor para ponerlo fuera del hospital, para tratar de cambiarnos ahí, venir con el ambo, digamos, la ropa de trabajo, al salir de acá, cambiarnos en un lugar especial, poner la ropa que teníamos en una bolsa roja, indicando que era peligro biomédico, digamos, contaminación, llegar a casa, sacarnos la ropa, bañarnos, ponerla especial, o sea, todo un protocolo que, bueno, fue lo que se nos ocurrió. Mucha gente no lo hizo así, otros lo hicieron de otra forma. No hubo, digamos, una bajada de línea específica. Cada uno más o menos trabajaba como pensaba que podía llegar a hacerlo. Bueno, a lo largo del tiempo vimos que las medidas que había tomado la provincia eran un poquito más severas en cuanto digamos, a cerrar la provincia para evitar la invasión, digamos, la venida del virus a través de las personas. A esta parte, yo particularmente me he dado cuenta que 3 son las medidas más fundamentales que hemos podido tomar y que creo que van a ser las que mejor van a dar resultados, que son el lavado de manos frecuente, el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Por distanciamiento social me refiero a estar en un lugar separado 2 metros, supongamos. Te quería hacer un comentario. Por ejemplo, hubo mucha gente de nuestro pueblo que jamás había usado un tapabocas. No sabía lo que era o no sabía cómo se usa. No puede hablar. Hay gente que no puede respirar, porque hay gente que es cierto, se sofoca. Nosotros, claro, uno lo da por sentado, porque uno lo usa, lo sabe usar, lo ha experimentado, pero hay personas que jamás han usado esto y no están acostumbradas.
o no están acostumbradas a estar lejos de sus familiares, o no están acostumbradas a estar lejos de sus nietos, los abuelos, o las personas no están acostumbradas a estar solas encerradas, mirando todo el día televisión. Todo esto se ha, digamos, se ha visto, o lo hemos visto a través de nuestras guardias, en las guardias del hospital. Cuando las personas demandan otro tipo de atención que no es la física, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino la psicológica. ¿Por qué? Porque realmente esto ha hecho crisis de muchas formas y en casi toda la población, digamos, ¿no? O sea que hay demandas que vos considerás, o la lectura que vos haces es que hay ciertas demandas de la comunidad que son particulares de este momento, más allá de la demanda más habitual que puede haber en la manera que tiene de funcionar la comunidad, ¿no? Hay algunas demandas que vos considerás que son particulares de este momento. Las personas mismas vienen y dicen, es que estoy cansada, que no quiero estar más encerrada o encerrado, la televisión me estoy viendo todo el día y realmente me estresa y me angustia, y no puedo ir a ver a mi familia, y tengo mi familia en Santa Rosa, o en Bahía Blanca, o no sé dónde. Lo peor que creo que ha hecho este virus es quitarnos la libertad. Es decir, ¿por qué? Porque nos ha encerrado. Nos ha dicho, ustedes no se mueven. O sea, las personas que quieren ir, supongamos, de viaje o a pasear, no pueden, o a visitar a un familiar, no pueden, o hacerse un tratamiento médico a otro lado, a otra provincia, no pueden, o a Buenos Aires, no pueden. Entonces, todo este tipo de situaciones ha generado una angustia muy, muy importante, y a veces no es fácil de tratar. Porque... Algo de esto hablábamos con Gaby, ¿no? La primera charla que tuvimos con Gaby, justo Gaby Ulsan también me contaba un poco de esto, ¿no? De cómo las demandas iban por ese lado, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con la angustia. Y hablábamos también mucho con Gaby de que no deja de ser un duelo, ¿no? Porque en realidad implica, como decís vos, la libertad, implica la pérdida de la libertad. Lo más extraño de esta pérdida de libertad es que, no lo digo en relación a obviamente, a una orden del gobierno nacional o del gobierno central, lo digo en relación al virus. No es que no podés hacer algo que no podés hacer y punto, sino que no podés hacer eso que en realidad sí podés hacer. Pero no lo podés hacer, ¿no? No lo podés hacer, exacto. Entonces termina siendo más una frustración que otra cuestión. Exactamente. Bien. Sí, quería volver a eso que vos me habías comentado del pico, de aclarar los términos. Sí, habíamos dicho, hago un puentecito ahí, ¿no? Aplanar la curva, el mayor número de casos en el mayor tiempo. Yo daba el ejemplo ¿no? Mejor que lleguen 100 personas en 6 meses que 100 personas en un día. Un día, exactamente. Porque eso, tantos enfermos, no voy a tener 100 respiradores para las 100 personas, supongamos, ¿no es cierto? Bien. Esto es pico de contagio. El pico de contagio, ¿cuándo es esto? Cuando se empiezan a registrar mayor número, esto es lo que te explicaba del R0, R1, R2, R3, es cuando la cantidad de infectados comienza a aumentar y esos infectados comienzan a contagiar a los demás. Supongamos, por cada infectado se contagian 4 o 5 personas. Entonces, mientras más infectados hay, más contagiados va a haber, o sea, más infectados. Es lo que han hecho en algunos países, como Suecia, creo que bueno, que se contagien todos, total, alguna vez lo van a tener, que se contagien las personas. Pero bueno, nosotros en nuestro sistema no podemos dar permitir eso, porque no tenemos los recursos necesarios para que se contagien. ¿Y cuántos se van a enfermar? Si calculamos que por cada infectado hay 5 contagiados, ese pico va a ir aumentando, o sea, aumenta la infección y aumenta la enfermedad. La lógica del rebaño que le llaman, ¿no? Claro, entonces no se entiende bien eso. A más R1, R2, R3, a más, por ejemplo, ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo eso están con un R3, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces nosotros, lo nuestro es 0 acá en la provincia, y no tenemos. No hay infectados, no hay contagiados, los que se infectaron y ya se curaron, así que no tenemos casos. Entonces eso realmente nos da, entre comillas, cierta tranquilidad. Bien. Pero bueno, para eso tenemos que ser muy cuidadosos y responsables, cada uno, ¿no? Y lo otro era... que le cuentes un poco a la gente
cómo se administra y se gestiona la planificación de una cuarentena, ¿no? O del distanciamiento preventivo social obligatorio, porque ellos ven que Claro, van cambiando cada tanto y se repiensa y vuelven para atrás. ¿Cómo es eso? claro, esto es muy dinámico, ¿por qué? Porque no hay nada escrito y a medida que esto me parece que se trabaja sobre la marcha, es así, a medida que se van suscitando casos de infección o de enfermedad, es como que tengo que ir tomando o no las medidas. Supongamos lo que vamos a poner el caso reciente de ayer, creo, o antes de ayer, que la gente salió en Buenos Aires a correr. Dieron como piedra libre para que saliera la gente y salió todo el mundo, todos salieron digamos, en cantidad la gente, porque claro, la gente está cansada, quiere salir a correr a su actividad habitual o por lo que sea. Entonces, todo el mundo se asustó, claro, no hay distanciamiento social, entonces todo esto contribuiría, entre comillas, a aumentar la infección o aumentar el contagio, aumentar el R, digamos, R que sea más, un número mayor. Entonces, todo esto hace que tengamos que tomar medidas de alguna forma, como dijo el presidente, probablemente tengamos que volver atrás, a la fase 1, que es la de guardarnos todos, por lo menos en Buenos Aires, no acá. Uh-huh. Pero bueno, el presidente probablemente lo haya dicho como para que se cuide la gente y tenga cierta conducta. Esto es bastante difícil en una ciudad con muchos millones de habitantes. Es muy, muy complicado. Entonces los comités elaboran una serie de normativas que son para digamos, que son para un momento, para un tiempo. Esto no es fijo, porque las cosas van cambiando a medida que van cambiando. Si hay más infectados, no, me tengo que hacer un poquito más de cuarentena o distanciamiento social. Si hay menos infectados, puedo dar un poquito más de licencia para que salgan y se hagan otras actividades, fútbol o lo que sea. Entonces, esto es muy dinámico y va cambiando. Lo mismo nos sucedió acá en Guatraché con esto que comentabas del comité de crisis. Eso quería que le cuentes un poquito a la gente. No sé si toda la gente está al tanto de que en Guatraché funciona un comité de crisis, ¿no? Con ciertos agentes institucionales y demás que funcionan. Me parecía que estaba muy bueno que vos puedas contar, más que nada, qué es, o sea, cómo surge, de dónde sale esta idea del comité de crisis, qué función en particular tiene. Bueno, el comité de crisis está compuesto por el intendente, como el jefe comunal, por supuesto, el comisario, hay personal de defensa civil, hay personal municipal, asistentes sociales, o trabajador social, perdón, eh, bueno, personal de la comunidad, gerente de la cooperativa eléctrica, yo estoy también incluido, y en ese lugar, en ese comité, se empiezan a ver cuáles son las necesidades de la gente, qué es lo que la gente, digamos, demanda, cuáles son las demandas de la gente. Entonces, se ve, y bueno, y se pide opinar, y cada uno opina, supongamos. Más concretamente, hay un tema que es el tema de la copa del agua. Las personas están desesperadas porque quieren ir a buscar agua, siendo que, bueno, ahí se decidió para repartir el agua, o sea, el aguatero. Pero ¿qué sucede? Estamos tratando de que no haya conglomerado de personas, que no se junten personas, que no, por eso no hay partidos de fútbol, espectáculos públicos, los restaurantes que han abierto tienen que estar a cierta distancia, bueno, lo que se llama el distanciamiento social. Y hay veces cosas que no se pueden hacer. No es que uno no quiera o sea malo, sino que todo se va, digamos, esas decisiones se van tomando en la medida en que la situación vaya siendo menos preocupante o menos, de alguna forma, menos contagiante, por decirlo de alguna forma, o que se compruebe que no hay circulación viral, o que, bueno, es decir, porque las personas, voy a tomar el ejemplo del agua, que van a buscar agua, no solamente van a buscar el agua y se quedan conversando, cómo está tu familia, y eso genera un conglomerado de gente. Entonces estamos tratando de que todo eso no se produzca. Si nos mantenemos alejados entre nosotros, no digo que estemos encerrados, pero sí alejados, los 2 metros, más en las otras medidas, yo creo que eso prácticamente el virus va a perder fuerza, va a perder continuidad porque no tiene dónde replicarse y de esta forma mejoramos y estamos más tranquilos. Sí, me pareció una buena oportunidad. Este ejemplo, y lo tomo simplemente como un ejemplo que vos das de la copa de agua,
la copa del agua, no sé cómo es, pero Sí, vamos a decirle la copa del agua. sí. Eh, me pareció una buena oportunidad para meter acá un cachito esta idea de lo que tiene que ver con el concepto de práctica situada, ¿no? ¿En qué sentido quiero decirlo? Porque muchas veces, y la gente no tiene por qué saberlo, o sea, esto que voy a decir no es una crítica, sino que es una observación, muchas veces se compara, ¿no? Pero ¿cómo acá tal cosa si en tal lado sí lo Ujú. permitieron, ¿no? La idea de práctica situada implica, y esto lo cuento para la gente, eh, la idea de práctica situada implica que una práctica que puede ser general, como es, por ejemplo, el distanciamiento, tiene que adecuarse a la realidad de cada territorio. Es decir, no es lo mismo la realidad y la cultura de Guatraché. Parte de la cultura de Guatraché es esto que decías vos, Adrián. Salen de buscar el agua, pero se juntan a charlar en la puerta. Quizá en una gran ciudad la gente ni siquiera se pone a charlar en la puerta, entonces eso te habilita a poder dar un poco más de permiso, en otros lugares no. Entonces la idea de práctica situada es, hay medidas que son generales, las ideales, digamos, pero después en cada territorio, en este caso Guatraché, por ejemplo, tienen que contextualizarse. Por eso hay un comité de crisis acá. No alguien de, no sé, Santa Rosa dice lo que tenemos que hacer específicamente. Lo Claro, específico nace desde acá. claro, es decir, ¿cuáles son las necesidades y las demandas? Bueno, son tales, bueno, se puede, no se puede, ¿qué opina cada uno? Esto es democrático, es decir, cada uno opina y se llega a una decisión por algo, no es por una decisión caprichosa de alguien, de una sola persona, es una decisión tomada. Entonces se va observando cómo van transcurriendo los días. Y también en eso que vos decías recién, Nación manda a las provincias moldes o estructuras o formas de trabajar. Cada provincia lo adopta como a su realidad propia. Algo muy claro es lo que sucedió el otro día. Nación bajó normas, pero la provincia, por ejemplo, ahora ha pedido a la Nación de que nos deje circular entre departamentos. Hasta ahora no podemos manejar en el departamento, o sea, podemos ir al Pachiri, podemos ir a General Campos, Santa Teresa, Colonia Menonita y teóricamente nada más. Pero la provincia le solicita a Nación que dé permiso para que podamos ir hasta Santa Rosa, hasta San Martín, o sea, cambiar de departamento, ¿no es cierto? Eh, Lógicamente se hace, pero de alguna forma tener la palabra oficial ya. No tenemos casos de circulación, así que podemos de alguna forma manejarnos más tranquilamente. Uh -huh. Y bueno, y se han hecho distintas experiencias en la provincia. Hace poco se hizo un testeo acá en General Campos, se ha hecho otro testeo en Catiló, pero ¿por qué? Porque son localidades que tienen mucho ingreso de otros lados, tienen gente que vive en General Campos, en el caso de Campos, que viaja a Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, entonces quieren ver si eventualmente están buscando el virus, buscándolo en las personas, a ver si está. Se hicieron testeos, todos los testeos dieron negativo hasta ahora, los que se hicieron en General Campos y los que se hicieron en Catiló. Entonces quiere decir que la gente está tomando responsabilidad, ha tomado responsabilidad, camioneros y todas las personas que Uh -huh. tienen su trabajo. Debemos seguir así y apelar a la responsabilidad de las personas, para que de alguna forma ellas se cuiden y nos cuiden a todos también, las que eventualmente viajan a otros lados, ¿no es cierto? Respecto a esto, ¿no? Vos sabés que yo tengo una idea siempre que la sostengo que tiene que ver con la salud colectiva, la salud comunitaria, ¿no? La participación comunitaria y demás. Digo, ¿cuál es tu mirada más allá de la suma de individualidades? La Gestalt lo ha sabido decir muy bien, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Por eso en el video con Mica yo decía que esto va más allá de una suma de buenas acciones, ¿no? Sino que tiene que ver con algo mucho más complejo. ¿Cómo es tu opinión acerca de la posición o la actitud que ha tomado la comunidad de Guatraché en su conjunto con respecto a todo este momento tan extraño a todos? Mira, yo creo que ha sido muy buena, es decir, muy buena en el sentido de la autoprotección y de la protección de sus cohabitantes o de sus vecinos, por un lado. De todos modos, estas situaciones son difíciles de sostener mucho en el tiempo, las cuarentenas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la gente se cansa. Entonces, es complicado de sostener esto. De todos modos, las personas han tratado de hacer lo que más han podido, pese a todas las dificultades que han tenido, laborales,
en cuestiones de salud mental o salud física, continúan tratando de hacer lo mejor que se puede. Cada uno pone lo suyo, cada uno trata de hacer lo mejor que puede, como sabe, pero de todos modos yo apelo a eso, a que esto continúe así, para que de alguna forma podamos seguir tranquilos. Es decir, ¿por qué recurro, por qué digo esto? Supongamos que yo tenga que hacer un viaje o tengo que hacer algún trámite o algo, tratar en lo posible de mantenerme y de tener las normas de distanciamiento, de uso tapabocas, lavado de manos frecuente, ¿para qué? Para que yo pueda volver a mi lugar de residencia sin ningún tipo de contagio de infección. Es decir, apelar a la responsabilidad social para que podamos estar bien y tranquilos. No podemos andar controlando a cada uno que entra y sale, a dónde va o a dónde viene. Entonces, por eso apelar a que sigamos de esta forma. Esos son, digamos, recomendaciones generales a la comunidad. Yo también quería preguntarte, bueno, ustedes ya volvieron de alguna forma al funcionamiento tradicional dentro del hospital, digamos, ya no están más en el centro de jubilados, digamos, volvimos a lo normal, si se quiere, por decir de alguna forma. ¿Qué recomendaciones vos darías a la comunidad en lo que tiene que ver con el uso del hospital, ¿no? Desde dos puntos de vista te hago esta pregunta, Adrián. Primero, recomendaciones específicas en relación a este momento, ¿no? De incertidumbre virósica, llamémosle. Sí. Y por otro lado, ¿qué recomendaciones de uso darías? O ya en términos generales, quizás, ¿no? Sí, sí. Bueno, en términos de salud, voy a decir, o de enfermedad, las recomendaciones es que las personas tienen que, si tienen alguna dolencia, deberían asistir al hospital, es decir, no esperar a tener fiebre, es decir, no voy a ir porque me voy a contagiar de algo, no sé, coronavirus voy a decir. Las necesidades de las personas, como dije, están presentes, las necesidades de las personas, ya sea de atención médica, de control médico del enfermo crónico o de lo que sea, o del control del niño sano. Nosotros, a Dios gracias, como decíamos, tenemos la posibilidad de no tener circulación viral en la provincia. Por lo tanto, eso nos da un margen de que las personas empiecen a seguir controlando su enfermedad o sus tratamientos crónicos. Eso no debe dejarse de lado. Ni los controles no regulares, ya sea de embarazada o de ginecológico o lo que sea. De todos modos, sabemos que el hospital es un lugar que no es un lugar de lo más limpio en el sentido, voy a decir, no en el sentido de que hay gente que viene que está enferma, ya sea de lo que sea. Entonces, usar el hospital en la medida en que se lo necesita. De alguna forma, voy a hablar con respecto a las guardias, es decir, no digo que no se venga, pero no venir a las guardias a tomarse la presión, supongamos, todos los días, o como ejemplo, ¿no es cierto? No digo que no, o a que me hagan una receta por guardia, o ese tipo de cosas, porque si no esto contribuye a que probablemente esa persona que está sana, entre comillas, pueda, digamos, en lugar, de alguna forma, no sé si infectarse, pero por lo menos tener cierta precaución en esto del uso, ¿no es cierto? Y a veces del mal uso. Esto dicho, digamos, de la mejor manera, porque a veces hay muchas personas que por ahí, bueno, por temores o por miedos, por angustias, no, necesito esto, necesito saber si estoy bien, y a veces no hace falta esto, ¿no es cierto? No sé si es bastante complicado el tema, porque bueno, entonces da lugar a mucha discusión, pero bueno, tratar de hacerle entender a la gente que el hospital está a disposición y que los tratamientos tienen que seguir y que las personas pueden venir al hospital, no tenemos circulación viral, pero de alguna forma saber usar el hospital para sus tratamientos adecuados y para las urgencias siempre está, el hospital siempre está abierto. Ya hemos tratado de, como decías vos bien, volver a la normalidad, entre comillas, que no sé si es normalidad, porque bueno, seguimos con todas las medidas preventivas también, pero bueno, en la medida en que las personas nos ayuden, nosotros también podemos ayudar y de alguna forma protegernos entre todos.
respecto a esto que vos decías, ¿no? Lo traduzco en mis palabras, no son las Sí, tuyas, este uso a veces masivo de las guardias, ¿no? O del hospital, quizás sin una necesidad real, aunque bueno, tendríamos que entrar en el debate de la subjetivación de la necesidad, ¿no? exactamente, Todo el que va al exactamente. hospital va porque que siente que lo necesita, pero quería puntuar sobre algo que vos dijiste anteriormente, ¿no? Este artículo que leías de quién cuida a los que cuidan, ¿no? Y ahí quería hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que también el hecho de no cuidar a los que cuidan, creo que tiene que ver con esta, a vos te lo he dicho alguna vez, eh, la propiedad que se le supone a la medicina de la salud, ¿no? Y acá me parece interesante mencionar algo que dice Mario Testa, que creo que es grabado. Mario Testa plantea la idea de la doble barrera. ¿Qué quiere decir la idea de la doble barrera en Mario Testa? Él lo explica de esta forma. Para la gente, la salud es un problema de los médicos. ¿No es cierto? Para los médicos, la salud es un problema de los médicos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, no? También el médico demanda por su salud, ¿no? Yo creo que hay una idea donde el médico es un aparato de respuesta, ¿no? Por eso también muchas veces hay una sobrepoblación de personas y tenemos también, creo yo, esto es mi opinión, tenemos una forma social de encarar la salud muy hospitalocéntrica, Sí, ¿no? Como si el lugar de la salud es el hospital, cuando en realidad cuando la gente llega al hospital es porque ya enfermó, ¿no? sí. Eh, Eh, y decime. lo que pasa es que salud no es solamente el hospital. Salud es lavarse bien las manos, tener agua potable, cocinar bien los alimentos, eh, eso es salud. Higienizarse, es decir, no sé si me entiendes. Eh, Salud es todo. O sea, el hospital, si ya sabemos que no todas las enfermedades se curan, probablemente yo crea que esto en gran parte ha sido problema de los médicos. El hecho de creer que todo se cura y hacerles creer a las personas que todo se cura y que los médicos pueden curar todo y que tienen todas las respuestas, ¿no es cierto?, a todo tipo de cosas, ¿no es cierto?, en cuanto a salud. Entonces, eh, mira ahora en los casos estos, nadie sabe cómo curar el virus porque no hay una cura, están todos experimentando, nadie sabe qué hacer. Primero dijeron que había que poner los pacientes respiradores y curaban, ahora no. Bueno, esto llevaría a un debate muy intenso y muy largo, pero bueno, yo creo que salud es muchas cosas y entre ellas la prevención y el sacar a veces el hospital afuera sería un buen modo también de ayudar a que la gente tenga más salud, ¿no es cierto? Es decir, a veces uno no lo puede hacer, lo quisiera hacer porque a veces la demanda lo, lo atora, por decirlo de alguna forma, o lo pasa por encima, ya sea en distintas épocas. Como ejemplo decirte, por ejemplo, no hemos visto gripes, no hemos visto diarreas, no hemos visto bronquiolitis, no hemos visto todo ese tipo de enfermedades que se producen en invierno y que el año pasado a esta altura ya estábamos con el pico, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido un aislamiento, no hay clases, la gente probablemente se hace la costumbre de lavarse más las manos, y bueno, todo ese tipo de situaciones hace que, bueno, se vea reflejada en la disminución de las consultas por guardia, por otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Y eso no solamente impacta positivamente sobre la salud de la gente, sino que también impacta positivamente en el funcionamiento de los servicios porque se Sí, descomprime la demanda, ¿no? Y el sí, hecho de descomprimirse la demanda también permite que los equipos de salud puedan trabajar de manera mucho más integral, no voy a decir más comprometida porque conozco el compromiso que todos tienen, pero sí de una manera con más tiempo. sí, ¿No? Podríamos hacer una analogía entre el pico de contagio y el pico de demanda, ¿no? Al sí, reducirse la demanda, la atención sí, puede mejorar muchísimo su calidad, ¿no? sí, es cierto. Eh, y con respecto a esto que decís vos, que me parece absolutamente fundamental, ¿no? Esto de
no voy a decir el hospital en la calle, voy a decir la salud en la calle, ¿no? Que justamente de lo que estamos hablando, y acá me gustaría hacer un puente, ¿no? Lo comenté hoy, un puente entre lo que hablé con Gaby, lo que hablé con Micaela y ahora lo que estoy hablando con vos, ¿no? Tiene que ver un poco con el imaginario social que hay alrededor de ciertos procesos o de ciertos conceptos, ¿no? Con Gaby hablábamos de que la salud mental durante muchísimos siglos, diría, estuvo asociada directamente a la locura, ¿no? Al loco. Por eso la gente decía, no, el psicólogo es para los locos. Con Mica hablábamos cómo el trabajo social siempre se asoció directamente a lo asistencial, pero más aún a la pobreza, ¿no? Y creo que de alguna forma, bueno, no es algo que crea yo, está escrito, está estudiado, está investigado, ¿no? Pero que la salud, no voy a decir la salud, la medicina, voy a decir, estuvo asociado históricamente, y creo que hoy es una lucha que todavía tenemos que librar, ¿no? A la enfermedad, ¿no? Todavía creo que perdura en el imaginario social esta idea o esta definición de la salud como ausencia de enfermedad, ¿no? Como si cuando uno está enfermo no tiene salud, ¿no? Y acá me gustaría citar, te lo comentaba hoy también, y me lo escribí porque lo quería decir como corresponde, ¿no? La definición que tiene Floreal Ferrara acerca de la salud, que me parece bellísima, ¿no? Él dice que la salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad, ¿no? Y una persona que está enferma puede seguir construyendo su felicidad, no necesariamente deja de ser feliz, ¿no? Entonces, creo que hablamos de pasar de una idea médica de cura, de atención de la enfermedad, a una visión mucho más integral y articulada de cuidado de la salud, producción de salud, ¿no? La producción de salud está ligada directamente a la prevención, y es esto que vos hablás, ¿no? Lo que a veces llamamos trabajo en territorio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de las iniciativas o si hay algo en marcha o alguna idea que tenga que ver con la prevención, la promoción de la salud, la producción de salud, la salud comunitaria, no sé, como quieras llamarlo? Yo creo que eso, bueno, como decía recién, es una deuda que tenemos pendiente en el hospital, ya sea porque la demanda no supera, en algún tiempo se hizo con las charlas de educación sexual, con las charlas, en algún tiempo se hizo durante muchos años, la doctora Solorzano lo hizo en muchos años en las escuelas, y hace muchos años también se hizo en la colonia menonita, cuando ellos recién llegaban, sobre las maneras de evitar un montón de enfermedades, yendo a la colonia y de salir a la comunidad o a la población. Sacar el hospital, digo yo, pero es buscar, hacer salud afuera del hospital, ¿no es cierto? Es decir, contribuir a la salud para que las personas conserven su salud y no enfermen. A donde está la salud, digo yo siempre, ¿no? Porque exacto, viste que está la idea, vos fijate el título, ¿no? De las unidades sanitarias muchas veces de los hospitales, centro de salud, ¿no? Está ahí la salud. No, la salud está afuera. Pero bueno, yo creo que eso es una discusión y un debate y permitime que te dé mi humilde opinión respecto a esto, ¿no? Yo creo que en Guatraché tenemos que poner a discutir, poner sobre el paño y esta cuestión de qué lugar tiene la salud y el cuidado de la salud, no solo en la lógica en la cual se organizan las instituciones, ¿no? Sino también qué lugar tiene la salud en la cabeza de la comunidad, ¿no? Decime. Sí, eso es realmente central en ese tipo. Realmente a veces es complicado porque nos enseña en la universidad la medicina científico-natural o la medicina científica solamente, no digo que es general, pero en la mayor parte, donde si uno no hace el último tratamiento de que ha salido en tal revista, no está actualizado, suponete,
y yo creo que es al revés, que tenemos que ir a buscar y a promover el sentido de la salud y a buscarla donde está, digamos, no que es afuera. Y bueno, en algunos lugares muy avanzados valoran la salud por la poca ocupación de camas o de altas que hay en el hospital. O sea, mientras menos enfermos hay en el hospital, significa que es una comunidad que está sana, entre comillas. O sea, mientras menos se use el hospital, entre comillas, más sana está la comunidad. Por lo menos así se dice. Por lo tanto, yo creo que es un deber de largo plazo ese para tratar de hacerlo en comunión o unión común con la comunidad, ¿no es cierto? Sí, porque acá me gustó mucho ese ejemplo que diste, ¿no? De otros lugares, porque me parece que también hay una cuestión que es fundamental y que está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Cuando uno habla de sistema de salud, generalmente lo primero que se le viene a la cabeza es un ministerio, es un hospital, es una unidad sanitaria, ¿no? Se le viene primero y principal la cosa institucional. Pero las comunidades están organizadas en sistemas del cuidado de salud, ¿no? Las comunidades cuidan su salud. Quiero decir, si sacáramos hoy del mapa todos los hospitales, todos los médicos, aún así las comunidades están organizadas en el cuidado de su salud, ¿no? Entonces, reforzar esas formas y esas configuraciones del cuidado de la salud también son hacer salud, no solamente curar, ¿no? Por eso me pareció tan importante ese ejemplo que vos diste. Me parece que ha sido clarísimo todo, y te agradezco también por esto. Un poco mi demanda era bajémoslo a lo terrenal, y creo que tuviste la nobleza de hacerlo. Sí me interesa que las últimas palabras puedan ser tuyas, si querés dar algún tipo de reflexión de este momento particular, ya sea en relación a Huatraché particularmente, o en general, digo, no sé, el tiempo es tuyo. Agradecerte tu predisposición para todas estas charlas que de alguna forma hacen llegar a las personas y a la comunidad un punto de vista que a veces uno no puede dar de otra forma, porque a veces no hay tiempo o no se da, esta difusión que hace que las personas estén enteradas, informadas y puedan obrar en consecuencia. Y que sepan que las decisiones se toman por razones con peso, son buenas decisiones porque se tratan de un bien común. Quería dejar como reflexión el hecho de que, creo que ya lo dije antes, hacer que la población se autocuide de alguna forma, con responsabilidad, tratando de llevar a cabo todas las medidas que se dicen, que se hacen o que se instituyen. Son todas medidas que, si bien son incómodas porque nos quitan comodidad, son en beneficio general, en beneficio de la comunidad. Nada se toma porque una sola persona toma la decisión porque sí, porque quiere o porque, no sé, porque le es conveniente. No, se toma en función de la conveniencia general. Desde el hospital se trata en lo posible, porque no hemos tenido antes, como decía, experiencia en este tipo de situaciones, de tomar decisiones que sean adecuadas para todos. Por ahí sí nos equivocamos, pero por supuesto, al tomar decisiones casi siempre nos equivocamos, o no siempre, pero bueno, esto puede que tengamos que volver para atrás. Entonces por ahí muchas personas se quejaban, pero van para adelante o van para atrás, y bueno, esto es así. ¿Por qué? Porque todo esto es nuevo y pasa en los países. La Organización Mundial de la Salud dice que el tapaboca ahora no sirve, antes decía que sí, bueno, esto pasa en todo el mundo. Nosotros no somos la excepción, estamos aprendiendo también al compás de la pandemia, volver a retirar el autocuidado y el cuidado de los demás, y bueno, agradecer a la población por todo el esfuerzo que ha hecho. Yo sé que es mucho, muchas personas han perdido su trabajo, no hablemos de muchas personas que están solas o tuvieron que estar solas mucho tiempo. Realmente esto ha sido muy duro para todos, no creo que haya excepciones, y agradecer todo el apoyo que nos han dado todas las personas, de todos lados, ya sea contribuyendo con barbijos, contribuyendo con tela para camisolines,
ayudándonos con las máscaras para protegernos. Es decir, la gente sabe, yo creo que sabe lo que tiene, el esfuerzo que estamos haciendo, igual que todos, y bueno, estamos para eso estamos trabajando, para eso estamos educados, y en la medida que podamos seguir en ese camino. Faltan todavía muchas cosas, por supuesto, pero bueno, el objetivo es cuidar a los que sufren y a los más débiles también. Entonces, de alguna forma coincidís con esto que decía Micaela en la última charla que yo compartí, ¿no? De que Guatraché tiene mucho potencial. Sí, sí. Todavía yo creo que sí, que interrelacionándonos con lo que es ya que el municipio, que también nos ayuda mucho, en base a muchas situaciones que hemos tenido que recurrir, y hemos formado, esto ha sido muy bueno porque este comité de crisis que yo decía, ha logrado que todos pongamos algo y contribuyamos a mejorar la situación de la localidad. Como alguien dijo alguna vez, esto ha dejado cosas buenas y cosas de las otras. Yo creo que hemos tenido cosas muy buenas, la solidaridad ha sido una de ellas, por suerte, y yo agradezco a todas las personas que se han acercado, todas las que de una u otra forma han contribuido, y de localidades vecinas también. Realmente esto ha sido muy, muy bueno, y bueno, de a poco hemos podido estar tranquilos y no tener casos, y eso ya es mucho. Bueno, Adrián, a través tuyo, bueno, por supuesto que te agradezco a vos por el tiempo que estás dedicando para esto, que me alegra también que para vos también sea importante esta iniciativa, y a través tuyo también mi reconocimiento a todos los que laburan en el hospital, ¿no? Me parecen fundamentales absolutamente todos, porque si pensamos justamente en una visión colectiva integral de la salud, todos están de manera horizontal en el mismo lugar Sí. a la hora de que la producción de salud funcione, ¿no? Así que va para todos los que trabajan en el hospital. No los nombro porque seguramente me voy a olvidar de alguien y voy a quedar muy mal. Yo Pero ahora soy la cara visible, pero en estos momentos, pero todos trabajaron a la par y trabajan a la par, y todos están atentos a tratar de solucionar a todo lo que sea, todas las demandas en la medida que podamos de la comunidad. bueno, eso también es visibilizar el compromiso y la responsabilidad. Así que bueno, por eso digo, va mi agradecimiento para vos por este tiempo que dedicaste y para todos los que están ahí bancando la parada, como dirían los pibes. Sí. Así que bueno, Adrián, no tengo más nada para decir. Si después te agradezco realmente. Yo por mi parte me despido. Si vos querés agregar algo, agregalo. Y si no, me decís chau y nos despedimos. Bueno, muchas gracias nuevamente por todo esto que nos da la oportunidad de expresarnos. Sabemos, vuelvo a reiterar, que hay situaciones que mejorar, pero bueno, esto, por ahí la administración pública es bastante, digamos, lenta en las soluciones, pero con el tiempo llegan, y esto es una realidad, así que bueno, contribuir a que nuestro hospital mejore cada día. Muchas gracias por tu entrevista y gracias por todo. Gracias, Adrián. Un abrazo, gracias. Gracias.